El papel arrugado se sentía frágil y cruel en las manos de Elena, un aviso final de desalojo. Las letras negras y formales parecían gritarle en el opresivo silencio del pequeño apartamento. El aire olía a humedad y a la tristeza de los días sin cocinar, un aroma agrio que se pegaba en la garganta. Afuera, la Ciudad de México rugía con una vida que ya no le pertenecía. El sonido distante de las sirenas y el tráfico era una banda sonora indiferente a su tragedia. Elena, con sus 42 años pesándole como un siglo, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, a pesar del calor pegajoso de la noche. No era un frío físico, era el frío del pánico puro, el que se instala en los huesos y no se va. Cada crujido del viejo edificio, cada goteo de la llave del fregadero, era un recordatorio de que ese lugar, su último refugio, pronto le sería arrancado. Su corazón latía con un ritmo pesado y doloroso en su pecho, un tambor sordo que marcaba el compás de su desesperación. Había perdido a su esposo, y ahora estaba a punto de perderlo todo. De puntillas, caminó hasta el pequeño colchón en el suelo donde sus 2 hijos dormían. Lucas, de 10, y Sofía, de 6. Sus respiraciones eran suaves y rítmicas, un sonido tan frágil y precioso que le partía el alma. Una manta delgada, tejida por ella misma en tiempos más felices, los cubría. Elena se arrodilló, el suelo de linóleo frío contra sus rodillas, y acarició el cabello de Lucas. Él se movió en sueños, un pequeño murmullo escapando de sus labios. Ella sintió un nudo apretado de amor y terror en la garganta. Eran su razón para respirar, pero también la fuente de su pánico más profundo. Su propio estómago se retorcía de hambre, un dolor sordo y familiar, pero la idea de que ellos sintieran eso, de que sus risas se apagaran por el frío y la necesidad, era una tortura física. La ausencia de su esposo, Ricardo, era un peso físico en la habitación, un vacío en el aire que ella respiraba. Podía casi oír su risa grave, sentir el calor de su mano en la suya, y el recuerdo era tan vívido que la hacía jadear de dolor. Lágrimas silenciosas y calientes comenzaron a rodar por sus mejillas. Sobre la mesa de la cocina, rayada y manchada, yacía su mundo entero. 7,000 pesos. Billetes gastados y algunas monedas que brillaban débilmente bajo la luz amarillenta de la única bombilla que funcionaba. Los contó por 10ª vez, como si el acto de tocarlos pudiera multiplicarlos por arte de magia. El sonido del papel era seco, quebradizo. 7,000 pesos contra un mundo de deudas, contra el alquiler atrasado, contra la mirada compasiva pero firme del casero. Este dinero no era una red de seguridad, era el cronómetro de una bomba. Recordó la última llamada con los abogados de la empresa, sus voces, pulcras y desprovistas de emoción, recitando cláusulas y disputas sobre el seguro de vida de Ricardo. Accidente bajo investigación, dijeron, negligencia contributiva, insinuaron. La náusea subió por su garganta, una bilis amarga de impotencia y rabia. Le estaban robando no solo el futuro de sus hijos, sino también la dignidad de la memoria de su esposo. Sintió las manos apretarse en puños, las uñas clavándose en sus palmas, un dolor pequeño y agudo que la anclaba en su realidad miserable. En una esquina de la sala, cubierta por una sábana blanca que se había vuelto gris por el polvo, descansaba su vieja máquina de coser, su Singer. Durante años, el zumbido constante de esa máquina había sido el corazón de su hogar, el ritmo que pagaba las cuentas y vestía a su familia. Era una excosturera, una identidad que ahora se sentía como de otra vida, de otra mujer. Se acercó y levantó una esquina de la sábana. El metal negro y dorado estaba frío al tacto. Pasó los dedos por los relieves familiares, sintiendo la textura de una vida que se le había escapado. El accidente de Ricardo no solo se llevó al hombre que amaba, silenció la música de su máquina, cortó el hilo de su propósito. Se sentía amputada, inútil. ¿De qué servían sus manos hábiles, sus años de experiencia, si no tenía tela que cortar ni hilo para enhebrar? El olor a aceite de máquina y polvo le trajo una oleada de nostalgia tan abrumadora que tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Una lágrima solitaria cayó sobre la cubierta de la máquina, trazando un surco limpio en la capa de polvo, un río diminuto en un desierto de abandono.
La ventana del apartamento enmarcaba un trozo del cielo nocturno de la ciudad, contaminado por el brillo naranja de las farolas. Las luces parecían burlarse de su oscuridad interior. Podía oír los ecos de vidas ajenas, una cumbia lejana, la risa de unos jóvenes en la calle, el motor de un coche que se alejaba. Cada sonido era un recordatorio de que el mundo seguía girando, indiferente a su naufragio. Volvió la vista al aviso de desalojo sobre la mesa. La fecha límite, grabada en su mente, se sentía como una sentencia de muerte. El pánico, que había estado acechando en los bordes de su conciencia, la golpeó con la fuerza de una ola, dejándola sin aliento, con el corazón martillando contra sus costillas. Se sentía atrapada, asfixiada por el silencio y los fantasmas de su propia casa. Fue en ese preciso instante de desesperación absoluta, cuando sus ojos, nublados por las lágrimas, se posaron en un periódico arrugado en el suelo, uno que un vecino le había dado hacía días. Un pequeño anuncio de subastas, rodeado con un círculo de bolígrafo rojo, captó su atención. Una luz diminuta, casi una locura, en medio de una oscuridad total. Sus dedos, temblorosos y manchados de tinta barata, trazaron las palabras del anuncio: subasta a ciegas, taller mecánico abandonado, lote 7B, lleno de chatarra. El precio, 6,000 pesos, parecía un abismo. Era casi todo lo que tenía. Era una locura, una apuesta desesperada nacida del pánico más absoluto. Pero la palabra chatarra resonaba en su cabeza. Podía venderla. Quizás conseguiría lo suficiente para pagar otro mes de alquiler, para posponer el filo de la navaja sobre sus cuellos un poco más. Elena sintió el corazón martillearle en el pecho, un ritmo frenético de terror y una chispa de esperanza irracional. Miró a su alrededor, al apartamento que se encogía día a día, y la decisión se solidificó en su interior como un trozo de hielo. El olor a polvo y a periódico viejo se mezclaba con el aroma de su propio miedo. Era una apuesta contra la nada, y la nada ya estaba golpeando a su puerta. No tenía otra opción más que jugar la única carta que le quedaba, por más miserable que fuera. La decisión fue un espasmo, una reacción visceral a la soga que se apretaba alrededor de su cuello. Pensó en sus hijos, en la curva inocente de la espalda de Sofía mientras dormía, en la seriedad precoz en el rostro de Lucas. La imagen de ellos en la calle, con frío y hambre, era una tortura física que la empujó más allá de la razón. Con manos que se sentían ajenas, reunió los 6,000 pesos de la mesa. Los billetes gastados se sentían pesados, una carga de plomo que representaba su fracaso como proveedora. Cada billete era un eco de las horas que Ricardo había trabajado, de los pequeños lujos que nunca tuvieron. El acto de contarlos y meterlos en su bolso fue un ritual sombrío, una despedida a su último y frágil escudo contra el mundo, un último vistazo a su máquina de coser cubierta, un mausoleo a su vida pasada, y salió del apartamento. El aire de la escalera, viciado y húmedo, se sintió como el primer aliento de un nuevo infierno. Estaba apostando el futuro de sus hijos en una promesa de óxido y metal. El viaje en autobús hacia las oficinas de la subasta fue un borrón de ansiedad y ruido. Se aferraba a su bolso con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El vehículo se sacudía y gemía. Un monstruo de metal que la transportaba a través de las venas de una ciudad que le era indiferente. El olor a diésel y a sudor rancio le revolvía el estómago, que ya estaba vacío y anudado por el hambre y el nerviosismo. Sentía las miradas de los otros pasajeros sobre ella, aunque nadie la miraba realmente. Era la paranoia de la desesperación, la sensación de llevar su pobreza marcada en la frente. Cada parada, cada chirrido de los frenos, aumentaba la tensión en su cuerpo. Un sudor frío le recorría la espalda. Se sentía increíblemente sola, una náufraga a la deriva en un océano de gente, aferrada a los restos de un plan demencial. La ciudad pasaba por la ventana, una serie de imágenes desenfocadas que no podía procesar, su mente atrapada en el ciclo de Easy. La oficina de subastas era un lugar frío y anónimo, un laberinto de pasillos beige bajo la luz fluorescente que zumbaba como un insecto atrapado. Olía a papel viejo y a cera para pisos, un aroma estéril que contrastaba violentamente con el caos de sus emociones. Una mujer con una expresión de aburrimiento infinito
Procesó su pago sin mirarla a los ojos. El sonido del sello de goma golpeando el papel fue brutalmente definitivo. 6,000 pesos, dijo la mujer, y las palabras cayeron como piedras en el silencio. Elena firmó los documentos con una mano que apenas podía controlar. Su caligrafía temblorosa era el sismógrafo de su pánico. Le entregaron una llave grande y oxidada y una copia del título de propiedad. Salió de la oficina sintiéndose vacía, despojada. El dinero se había ido, reemplazado por un trozo de papel y una llave que no sabía que abría. La luz del sol la cegó por un momento, y se sintió más perdida y vulnerable que nunca, de pie en la acera con una propiedad inútil a su nombre. El segundo viaje en autobús fue aún más largo, llevándola hacia las entrañas olvidadas de la periferia industrial. El paisaje urbano se fue desmoronando, los edificios altos dando paso a bodegas y fábricas con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafiti. El autobús, ahora casi vacío, traqueteaba por calles llenas de baches. El aire que entraba por una ventana rota era más frío y olía a químicos y a humedad. Un nudo de pavor comenzó a formarse en el fondo de su estómago, una sensación fría y pesada que crecía con cada kilómetro. ¿Qué estaba haciendo? Arrastrándose a un rincón aún más oscuro del mundo con la esperanza de encontrar luz. La idea era absurda. Podía sentir el peso de su error, una certeza creciente de que había sido engañada, no por el anuncio, sino por su propia desesperación. El motor del autobús era un zumbido monótono que parecía decir «tonta, tonta, tonta». Cada vez estaba más lejos de todo lo conocido. La parada del autobús era simplemente un poste de metal oxidado clavado en una acera rota. Cuando bajó, el vehículo se alejó con un siseo de aire comprimido, sus luces traseras rojas encogiéndose en la distancia hasta desaparecer. El silencio que la envolvió fue inmediato y sobrecogedor. Estaba sola, completamente sola en un páramo de hormigón y acero en ruinas. Malas hierbas altas y secas se mecían con el viento, creciendo a través de las grietas del asfalto. El viento era el único sonido, un susurro bajo y constante que llevaba consigo un olor agrio a óxido, a podredumbre y a algo vagamente químico. La sensación de aislamiento era tan intensa que se sintió como un golpe físico. Miró en todas direcciones, solo fábricas abandonadas, esqueletos de edificios contra un cielo gris y plomizo. Un arrepentimiento helado le recorrió la espalda. Este no era un lugar de oportunidades, era un cementerio de sueños industriales. Siguió la dirección del título de propiedad, sus zapatos baratos crujiendo sobre un camino de grava y vidrio roto, y entonces lo vio. La estructura que el papel llamaba taller era una monstruosidad al borde del colapso. Paneles de metal corrugado, tan oxidados que parecían cubiertos de sangre seca, colgaban sueltos, listos para caer. Las ventanas eran agujeros negros y vacíos, y una gran parte del techo se había hundido hacia adentro, creando una boca oscura y dentada. La visión la detuvo en seco. Su aliento se atascó en su garganta, un nudo doloroso de shock y negación. La pequeña y temblorosa llama de esperanza que había albergado se extinguió en un instante, reemplazada por una certeza fría y aplastante. Esto no era una solución. Esto era una tumba para su último dinero, para su última esperanza. Sintió que las piernas le flaqueaban, la fuerza abandonando su cuerpo ante la magnitud de su error. La verja de alambre de espino estaba caída y retorcida, y la puerta principal colgaba de una sola bisagra oxidada, gimiendo lastimeramente con cada ráfaga de viento. El sonido era como el lamento de un animal moribundo, un eco perfecto de cómo se sentía por dentro. Sacó la llave grande y pesada. La cerradura era una masa informe de óxido rojo. Tuvo que usar ambas manos y todo el peso de su cuerpo para forzarla. El chirrido del metal contra metal fue un grito agudo que le lastimó los oídos. Finalmente, con un chasquido que sonó a hueso roto, el cerrojo cedió. La puerta se abrió con lentitud, revelando una oscuridad casi total en su interior. Una ráfaga de aire salió de la penumbra, un aliento fétido que la golpeó con fuerza. El olor era tan vil, tan nauseabundo, que retrocedió un paso, llevándose una mano a la boca para no vomitar. Era el olor de la muerte y el abandono. El hedor era una pared invisible y sólida.
Un miasma espeso y repugnante de moho, podredumbre y agua estancada que se apoderó de sus sentidos. Era un olor antiguo, el perfume de décadas de negligencia. Se le pegó a la ropa, al pelo, al fondo de la garganta, haciéndole arder los ojos. Podía casi saborear la descomposición en el aire, una acidez que le provocaba arcadas. Debajo de esa capa principal de podredumbre, había un matiz más sutil pero persistente, el olor fantasmagórico de aceite quemado, grasa rancia y metal frío. Era el último suspiro del taller que una vez fue, ahora ahogado por el hedor de su propia decadencia. Elena se quedó paralizada en el umbral, su cuerpo entero gritándole que se diera la vuelta, que corriera, que escapara de ese lugar maldito. Pero sus pies parecían clavados al suelo, anclados por el peso de su desastrosa decisión. Ya había pagado la entrada a este infierno. Con el corazón latiéndole en la garganta, dio un paso hacia la oscuridad. Sus ojos tardaron una eternidad en adaptarse a la penumbra, apenas iluminada por los rayos de luz que se colaban por los agujeros del techo. Los haces de luz parecían sólidos, atravesando el aire denso y cargado de partículas de polvo que danzaban lentamente. Y entonces vio la chatarra. No eran piezas vendibles, eran montañas de basura inútil, hierros retorcidos y oxidados, piezas de motor irreconocibles, neumáticos podridos que se deshacían al mirarlos y un mar de cristales rotos que crujían bajo sus pies. La realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. No había nada de valor, absolutamente nada. Había sido una idiota. La certeza la dejó sin aire, una comprensión tan brutal y total que sintió un vértigo agudo. Había tirado su último dinero, el pan de sus hijos, a un pozo de óxido y desesperación. Sus rodillas cedieron. Tuvo que apoyarse contra una pared húmeda y fría para no desplomarse por completo. El tacto del hormigón áspero y mojado a través de su fina blusa la hizo estremecerse. Los 1000 pesos que le quedaban en el bolso ahora se sentían como una burla cruel. La náusea subió por su garganta, amarga y caliente. Se sentía mareada, el mundo girando lentamente a su alrededor. El único sonido, aparte de su propia respiración agitada, era el goteo constante y metronómico del agua que caía del techo a un charco sucio en el suelo. Drip, drip, drip. Cada gota era un pequeño martillo golpeando el yunque de su fracaso. El silencio entre las gotas era profundo, pesado, lleno de la enormidad de su error. Se cubrió el rostro con las manos, la piel áspera y fría contra sus mejillas húmedas de lágrimas. Había llegado al final del camino, y el final era este lugar horrible y vacío. En el centro de la vasta y sombría nave, una forma grande y abultada yacía cubierta por una lona pesada y sucia. Era la única cosa que mantenía una silueta definida en medio del caos de escombros. Con un último espasmo de esperanza irracional, casi demente, Elena se acercó. La lona estaba rígida por la mugre y los años, y pesaba 1 tonelada. Tiró de una esquina, sus manos raspándose con la tela áspera. La lona se resistió, como si protegiera un secreto terrible. Con un grito de pura frustración, tiró con todas sus fuerzas. La lona se deslizó hacia un lado en una nube asfixiante de polvo y esporas de moho que la hicieron toser violentamente. Cuando el aire se aclaró, lo vio. Debajo descansaba el chasis de un automóvil, un sedán enorme, de estilo americano de los años 70, un gigante de metal que alguna vez debió ser el orgullo de alguien. Era una visión desoladora. El coche no era un tesoro escondido, era el rey de este vertedero, una carcasa devorada por un cáncer de óxido que había perforado la carrocería con agujeros del tamaño de un puño. La pintura, de un color que alguna vez pudo ser azul oscuro, ahora era una costra de pústulas marrones y naranjas. Los neumáticos estaban completamente desinflados y cuarteados, derretidos sobre las llantas oxidadas. El cromo de los parachoques y la parrilla estaba picado y sin brillo, como los huesos de un esqueleto blanqueado por el sol. Uno de los faros colgaba de un cable como un ojo arrancado. Era una ruina absoluta, una pieza de museo de la decadencia. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Un sonido escapó de su garganta, una mezcla extraña de una risa histérica y un sollozo ahogado. Era tan absurdo,
tan cruelmente irónico. Se dejó caer. Su espalda se raspó contra la pared de hormigón mientras se deslizaba hasta el suelo sucio y húmedo. Se abrazó las rodillas, encogiéndose sobre sí misma como si intentara desaparecer. Se acabó. Era el final. Había apostado el último aliento de su familia a un fantasma y había perdido de la forma más espectacular y patética. La cara de Lucas, tan seria y preocupada últimamente, apareció en su mente. Luego, la risa fácil de Sofía. Un nuevo torrente de lágrimas, calientes y amargas, brotó de sus ojos, surcando la mugre de sus mejillas. Eran lágrimas de rabia contra sí misma, de una impotencia tan profunda que dolía físicamente. El frío del suelo comenzó a filtrarse a través de su ropa, un frío que parecía venir de las profundidades de la tierra, un frío que le helaba los huesos y el alma. El silencio del taller era ahora el silencio de una tumba, su tumba. El peso de la desesperación era una manta física, pesada y sofocante, que le aplastaba el pecho y le robaba el aire. Un vacío aterrador se abrió en su interior, una ausencia total de futuro, de planes, de esperanza. No había un plan B, no había nada más allá de los muros de este taller en ruinas. El páramo industrial de afuera y esta cripta de metal podrido adentro eran un reflejo perfecto de su estado interior, abandonada, en ruinas, sin valor. Se quedó allí, sentada en el suelo frío, mientras la tarde moría afuera y la penumbra del interior se hacía más profunda, casi absoluta. El único sonido era el eco de sus propios sollozos rotos y el goteo implacable y burlón del agua. Había tocado fondo, un fondo rocoso, frío y sucio. No había ningún lugar más bajo al que caer, y en esa oscuridad total no tenía idea de que, a pocos metros de ella, dentro del coche oxidado, yacía un secreto que cambiaría todo. Pasaron 2 días en una bruma de desesperación. 2 días en los que Elena se limitó a existir, respirando y parpadeando, mientras el aviso de desalojo sobre la mesa se burlaba de ella. No había a dónde ir. Finalmente, la dura realidad la obligó a moverse. No podía dejar a sus hijos solos en el apartamento, que pronto les sería arrebatado. Con el corazón hecho un nudo de vergüenza y fracaso, los llevó consigo al taller. El viaje en autobús fue silencioso, los niños sintiendo la pesadez de su ánimo. Al llegar, la reacción de Sofía fue de miedo. Se aferró a la pierna de su madre, sus grandes ojos fijos en la estructura ruinosa. «Huele feo, mami», susurró. Lucas, sin embargo, miraba con una curiosidad que a Elena le pareció casi una traición. Para él, no era una tumba de esperanzas, era una fortaleza de chatarra, un parque de juegos prohibido y fascinante. Elena solo pudo asentir, el olor a podredumbre y fracaso llenando sus propios pulmones hasta casi ahogarla. Era un lugar horrible, y ahora era su único refugio. Elena se sentó sobre una pila de periódicos viejos, sintiendo el frío húmedo filtrarse a través de la tela de sus pantalones. Observaba a sus hijos con una sensación de desapego, como si estuviera viendo una película triste sobre la vida de otra persona. Sofía se quedó cerca, dibujando figuras en el polvo con una ramita, mientras Lucas, con una energía que contrastaba violentamente con la apatía de su madre, comenzó a explorar. Sus pequeños pasos resonaban en el vasto y silencioso espacio, cada crujido de metal bajo sus pies haciendo eco del latido ansioso del corazón de Elena. Ella le advirtió que no se alejara, que tuviera cuidado, pero sus palabras carecían de fuerza, ahogadas por el peso de su propia derrota. Sentía su estómago vacío, un dolor sordo y constante. El hambre era ahora una compañera familiar. Cerró los ojos, deseando desaparecer, despertar de esta pesadilla. Pero el olor a moho y el goteo incesante del agua la mantenían anclada a su nueva y miserable realidad. Se sentía completamente vacía. La atención de Lucas fue inevitablemente atraída por el gigante de metal en el centro del taller. El sedán oxidado era una bestia fascinante. A pesar de su estado ruinoso, conservaba una especie de majestad decadente. «Mamá, ¿puedo subir?», preguntó, su voz llena de una emoción que a Elena le dolió físicamente. Su primer instinto fue gritar que no, que era peligroso, que todo en ese lugar era una trampa.
Pero al abrir la boca, solo salió un suspiro cansado. ¿Qué importaba? Estaba demasiado agotada para discutir, demasiado rota para imponer reglas en el epicentro de su fracaso. Asintió débilmente, una pequeña sacudida de la cabeza que Lucas interpretó como un permiso. Lo vio correr hacia el coche, la pequeña figura de su hijo contra el enorme esqueleto de metal. El sonido de la puerta del conductor al abrirse fue un gemido metálico y prolongado, un grito de protesta del pasado que se negaba a morir en silencio. Elena apoyó la cabeza contra la pared fría, escuchando los sonidos de su hijo jugando a vivir en un mundo que ya no existía. Lucas se deslizó en el asiento del conductor, que crujió bajo su peso. El vinilo estaba agrietado y duro, y liberó una bocanada de aire viciado que olía a polvo y a tiempo. Puso sus pequeñas manos en el enorme volante de baquelita, agrietado por el sol de décadas pasadas. «Brrm, brrm», murmuró, imitando el sonido de un motor que nunca volvería a rugir. Para él era una aventura. Giraba el volante, apretaba botones inútiles en el tablero y miraba por el parabrisas roto como si estuviera conduciendo por una autopista soleada, en lugar de estar varado en una tumba de metal. Elena podía oír sus murmullos y el ocasional chirrido de algún mecanismo interior. El sonido, en lugar de consolarla, acentuaba su soledad y su fracaso. Su hijo encontraba alegría en medio de la ruina que ella había comprado con su último dinero. Sintió una punzada de amargura, una oleada de autocompasión que la hizo apretar los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas, un dolor agudo que la distrajo por un segundo. Mientras jugaba, fingiendo cambiar de marcha con una palanca inexistente, la mano de Lucas resbaló por el costado del asiento raído. Sus dedos se toparon con algo duro y frío, encajado en el espacio estrecho entre el asiento y el túnel de transmisión. La curiosidad se apoderó de él. Se arrodilló en el suelo del coche, que estaba cubierto de una alfombra de hojas secas y basura, y metió el brazo en la oscuridad. Sus dedos tantearon el objeto. Era metálico, rectangular y sorprendentemente pesado. Con un gruñido de esfuerzo, tiró de él, raspándose los nudillos contra el metal afilado del riel del asiento. Finalmente, el objeto cedió y salió disparado, cayendo con un golpe sordo sobre la alfombra podrida. Era una pequeña caja, una caja de metal, cubierta de una gruesa capa de óxido y mugre, pero intacta, un pequeño cofre del tesoro en medio de la nada. El corazón de Lucas latió con la emoción pura y sin adulterar de un niño que ha encontrado un secreto. Era algo más que un trozo de basura, lo sabía. «¡Mamá! ¡Mamá, mira!», gritó, su voz resonando en el taller y sacando a Elena de su letargo. Salió del coche, tropezando con su propio entusiasmo, y corrió hacia ella, sosteniendo la caja con ambas manos. La encontré debajo del asiento. Elena lo miró sin comprender, sus ojos tardando un momento en enfocar la caja que su hijo le ofrecía. Su primera reacción fue de fastidio. Otro pedazo de chatarra inútil. «Es solo basura, Lucas, déjalo», dijo, su voz plana y sin vida, pero él insistió. «No, mamá, pesa mucho, hay algo adentro». La terquedad en su voz, la convicción en sus ojos, logró atravesar la niebla de su desesperación. Extendió la mano y tomó la caja. La pesadez la sorprendió. Era mucho más pesada de lo que parecía, un peso denso y sólido que no correspondía a una simple caja de herramientas vacía. Un pulso casi imperceptible, una chispa de curiosidad, se encendió en algún rincón olvidado de su mente. La sostuvo, sintiendo el metal frío y áspero contra sus palmas. Se arrodilló en el suelo junto a sus hijos, colocando la caja sobre una sección relativamente limpia del hormigón. Sofía se acercó, sus ojos muy abiertos por la curiosidad. La caja no tenía cerradura, solo un simple pestillo de metal, pero estaba completamente sellado por el óxido. Elena intentó abrirlo con los dedos, pero el metal no se movió. Se sentía soldado. Lucas intentó golpearlo con una piedra, pero el único resultado fue un ruido sordo y el desprendimiento de algunas escamas de óxido. La frustración comenzó a reemplazar la curiosidad inicial de Elena. Era otro callejón sin salida, otra falsa promesa en este lugar maldito. Pero ahora sus hijos la miraban con expectación, sus rostros iluminados por la tenue luz
que se filtraba desde el techo. No podía rendirse frente a ellos. Se levantó y buscó entre la pila de chatarra más cercana hasta que encontró una varilla de metal delgada pero resistente, un destornillador improvisado. Volvió junto a la caja, una nueva determinación endureciendo sus facciones. Introdujo la punta de la varilla en la pequeña ranura del pestillo. Hizo palanca con cuidado al principio, pero el metal oxidado no cedió. El sonido del metal raspando contra metal era agudo y desagradable. «Más fuerte, mamá», la animó Lucas. Elena apretó la mandíbula y aplicó toda su fuerza. Apoyó el peso de su cuerpo sobre la varilla, sus músculos tensándose por el esfuerzo. El metal gimió, se dobló ligeramente, y luego, con un chasquido agudo y repentino que los hizo saltar a los tres, el pestillo se rompió. El eco del sonido murió lentamente en el vasto espacio. Por un momento, nadie se movió. Elena retiró la varilla doblada, su respiración agitada. Lentamente, con los dedos temblorosos, levantó la tapa de la caja. No hubo ningún clic satisfactorio, solo el sonido áspero del metal oxidado raspándose. El interior estaba oscuro. No había un brillo de oro ni el destello de joyas. Su corazón, que había comenzado a latir con una esperanza irracional, se hundió de nuevo. Parecía estar casi vacío. Dentro, sobre un lecho de terciopelo podrido que se deshizo en polvo al tocarlo, había solo dos objetos. El primero era una llave, una única llave de latón, pesada y de aspecto antiguo, ahora cubierta por una pátina de color verde oscuro por la corrosión. No era una llave de coche moderna, sino algo más ornamentado, más viejo. Junto a ella había un pequeño trozo de papel amarillento, doblado varias veces hasta convertirse en un pequeño cuadrado. Elena lo tomó con sumo cuidado, temiendo que se desintegrara en sus dedos. El papel estaba quebradizo y olía a humedad y a tiempo. Lo desdobló lentamente, sus movimientos deliberados y cuidadosos. En el centro, escritas con una caligrafía descolorida, casi fantasmagórica, había cuatro palabras simples que no tenían ningún sentido inmediato. El peso está atrás. Eso era todo. Una llave que no sabía que abría y una nota críptica. La decepción fue tan amarga que casi se rió. Era una broma cruel del destino. Todo este esfuerzo para nada. Miró la llave en su palma, luego la nota. El peso está atrás. Las palabras resonaban en su cabeza, un acertijo sin contexto. ¿El peso? ¿Qué peso? ¿Atrás de qué? Se sentía estúpida, engañada una vez más. Estaba a punto de tirar la llave y el papel con disgusto, cuando algo hizo clic en su mente. Una conexión débil, un susurro de una idea. El peso. La caja que acababan de encontrar era pesada. El coche, el enorme sedán, era el objeto más pesado de todo el taller. El peso está atrás. Sus ojos se abrieron de par en par. Se giró lentamente para mirar la parte trasera del coche, el maletero, la cerradura del maletero, la llave de latón. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor sordo en su pecho. Era una posibilidad remota, una idea loca, pero en ese momento era la única que tenía. Se puso de pie de un salto, un torrente de adrenalina recorriendo su cuerpo, disipando la fatiga y el hambre. Agarró la llave con fuerza y corrió hacia la parte trasera del coche, seguida por las pisadas apresuradas de sus hijos. La cerradura del maletero era un desastre, una masa informe de óxido y corrosión aún peor que el pestillo de la caja. El orificio de la llave era apenas visible, obstruido por décadas de suciedad y óxido. Elena intentó introducir la llave de latón, pero no entraba. Raspó la superficie, pero la cerradura parecía una pieza sólida de metal. La frustración la golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. Estaba tan cerca de algo. No sabía qué, pero la sensación de que estaba al borde de un descubrimiento era abrumadora. Se negó a rendirse. «Necesito algo para limpiar esto», murmuró para sí misma. Buscó a su alrededor, su mirada recorriendo frenéticamente el suelo lleno de escombros. Encontró un trozo de alambre rígido y, arrodillándose de nuevo, comenzó a hurgar en la cerradura con una paciencia febril. Pasó minutos que parecieron horas, raspando y sacando pequeños trozos de óxido y tierra compactada, el sudor perlando su frente,
a pesar del frío del lugar. Sus hijos la observaban en silencio, contagiados por su intensidad. Finalmente, después de una eternidad de raspar y hurgar, logró despejar un pequeño canal en la cerradura. Con manos temblorosas, insertó la punta de la llave de latón. Encajaba. Entró apenas unos milímetros, pero entró. Su corazón dio un vuelco. Era la llave correcta. Intentó girarla, pero estaba completamente atascada. Usó ambas manos, el metal frío del latón clavándose en sus palmas. No se movía. Era como intentar girar una roca. Un gruñido de frustración escapó de sus labios. Era inútil. La cerradura estaba soldada por el tiempo. Lucas, al ver su lucha, dijo: «Como la caja, mamá. Necesitas una palanca». Tenía razón. La rabia y la desesperación se fusionaron en una determinación fría y dura. No iba a ser derrotada por un trozo de metal oxidado. Este coche, este lugar, le había quitado su último dinero. Si había un secreto dentro, iba a arrancárselo. Se levantó, sus ojos escaneando la penumbra del taller, buscando un arma para su batalla contra el óxido. La encontró en un rincón oscuro, apoyada contra una pared como una vieja lanza olvidada. Una palanca de hierro, larga, pesada y cubierta de una capa de óxido que se desprendía al tocarla. Era perfecta. La arrastró por el suelo de hormigón. El sonido del metal pesado raspando la superficie fue fuerte y agresivo en el silencio. Se sentía poderosa, armada. Ya no era solo una víctima indefensa, era una mujer con un propósito. Con una herramienta en sus manos, volvió al maletero, la palanca apoyada en su hombro. «Aléjense un poco», les dijo a los niños, su voz sonando extraña, más grave y decidida. Colocó la punta aplanada de la palanca en la pequeña rendija entre la tapa del maletero y la carrocería del coche, justo al lado de la cerradura rota. Respiró hondo, el aire viciado llenando sus pulmones, y se preparó para el asalto final. El olor a metal y a tierra húmeda era el olor de la batalla. Iba a abrirlo, costara lo que costara. Apoyó todo su peso en el extremo de la palanca. El metal del coche gimió en protesta, un sonido largo y agonizante como el de una ballena varada. El óxido crujió y se desprendió en una lluvia de polvo rojizo. Pero la tapa no se movió. No era suficiente. Elena retrocedió, tomó impulso y se lanzó de nuevo contra la palanca, esta vez con un grito gutural que salió desde lo más profundo de su ser, un grito de rabia, de dolor y de una voluntad inquebrantable. Hubo un ruido espantoso, un crack metálico que sonó como un hueso gigante rompiéndose. La palanca se hundió más profundamente. La tapa del maletero se levantó unos centímetros, una sonrisa dentada y oxidada en la cara del coche. Una ráfaga de aire viciado y peculiar salió del interior, un olor que no era a moho ni a podredumbre. Era un olor a lona vieja, a aceite de motor y a algo más, a tierra. Un olor a tierra seca y a polvo mineral. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de miedo y euforia. Dejó caer la palanca, que resonó con un ruido sordo en el suelo. Con las manos desnudas, agarró el borde afilado y oxidado de la tapa del maletero. El metal cortó sus palmas, pero no sintió el dolor. La adrenalina anulaba cualquier otra sensación. Tiró hacia arriba con todas sus fuerzas. La tapa era increíblemente pesada, y las bisagras oxidadas luchaban contra ella con cada centímetro que ganaba. Finalmente, con un último y chirriante gemido, la tapa cedió y se abrió por completo, apoyándose contra la ventana trasera con un golpe sordo. Elena jadeaba, inclinada sobre la abertura, el corazón martilleando contra sus costillas tan fuerte que le dolía. Miró dentro. El maletero no estaba vacío, no estaba lleno de herramientas ni de repuestos, estaba completamente lleno de sacos. Sacos de lona gruesa, de un color indefinido por las manchas de aceite y la suciedad de los años, estaban apilados unos sobre otros, llenando cada rincón del espacioso maletero. Eran pesados, eran el peso. Con una mano temblorosa, tocó la superficie de uno de los sacos. La lona era áspera y rígida. No tenía idea de qué podían contener. Arena, piezas de metal. La incertidumbre era enloquecedora. Agarró la esquina de uno de los sacos superiores y tiró.
Estaba pesado, mucho más de lo que esperaba. Lo arrastró fuera del maletero y lo dejó caer al suelo con un golpe sordo que levantó una nube de polvo. Había una pequeña rotura en una de las costuras. Metió los dedos en la abertura y rasgó la tela. La lona vieja se desgarró con facilidad, revelando el contenido. Su cerebro no pudo procesar lo que veía. No era arena, eran piedras. Cientos de piedras de un color verde opaco, cubiertas de una capa de polvo terroso. Eran ásperas, sin pulir, de diferentes tamaños, desde pequeños guijarros hasta trozos del tamaño de su puño. Por un momento, solo sintió confusión. ¿Rocas? ¿Todo este misterio por un montón de rocas verdes y sucias? La decepción fue un golpe físico. Se agachó, derrotada, y tomó una de las piedras más grandes en su mano. Era fría y pesada. La limpió contra la tela de sus vaqueros, frotando el polvo acumulado durante décadas. Y entonces, un destello. Un rayo de luz que se colaba por un agujero en el techo incidió sobre la superficie recién limpiada de la piedra, y la piedra le devolvió el brillo. No era un brillo opaco, era un fuego interno, un resplandor profundo, casi líquido, de un verde intenso y vibrante, un verde como ningún otro que hubiera visto. Su aliento se quedó atascado en su garganta. No eran simples rocas. Frotó otra, más pequeña, el mismo brillo, la misma luz verde y profunda que parecía beberse la escasa luz del taller y multiplicarla. No podía ser. Era imposible. Pero ahí estaban, brillando en su mano sucia y arañada. Eran esmeraldas, un saco lleno de esmeraldas en bruto. Su mente se negó a aceptarlo. Miró el maletero, los otros sacos, y supo, con una certeza que le heló la sangre, que todos estaban llenos de lo mismo. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente, un temblor que comenzaba en sus manos y se extendía por todo su cuerpo. Dejó caer la piedra, que golpeó el hormigón con un sonido agudo. Se apoyó contra el coche, sus piernas apenas sosteniéndola. Esmeraldas, una fortuna incalculable, escondida en el maletero de un coche podrido en un taller abandonado. La ironía era tan abrumadora que le provocó un ataque de risa silenciosa y sin aliento. Se reía y lloraba al mismo tiempo, el sonido ahogado por sus manos mientras se cubría la boca. Lucas y Sofía la miraban, asustados por su reacción. No entendían. ¿Cómo podrían? Ella apenas lo entendía. Era demasiado increíble para ser real. Tenía que ser un sueño, una alucinación provocada por el hambre y la desesperación. Pero el peso de las piedras en su bolsillo imaginario se sentía real. El brillo verde grabado en sus retinas era real. El olor a tierra y a riqueza era real. Cuando el temblor inicial amainó, dejando paso a un estado de shock aturdido, su mirada volvió al maletero. Debajo del primer saco que había movido, vio algo más. No eran más sacos. Eran objetos rectangulares, envueltos en lo que parecía ser cuero engrasado para protegerlos de la humedad. Con un nuevo sentido de urgencia, se inclinó y sacó uno. Era un libro de contabilidad grande y grueso, encuadernado en cuero oscuro y agrietado. Estaba pesado y frío al tacto. Desató la correa de cuero que lo mantenía cerrado. Al abrirlo, un fuerte olor a papel viejo y a tinta rancia la golpeó. Las páginas estaban amarillentas y cubiertas de una caligrafía apretada y metódica. Eran columnas de números, fechas y nombres. Sacó los otros. Había 3 en total, 3 libros de contabilidad idénticos, llenos de secretos. Su corazón, que había estado martilleando de euforia, ahora comenzó a latir con un nuevo ritmo, el del miedo. Se sentó en el suelo sucio, con el libro abierto en su regazo. Pasó las páginas con cuidado, sus dedos manchados de grasa dejando huellas en los bordes frágiles. Las fechas eran de principios de la década de 1980. Los encabezados de las columnas hablaban de extracciones, pesos en quilates, costos de transporte, y luego vio otra columna, una columna con un encabezado que le heló la sangre, trabajadores, y al lado una lista de nombres hispanos, seguidos a veces por anotaciones crípticas. Liquidado, accidente, desaparecido. Un escalofrío profundo y helado recorrió su espina dorsal.
Esto no era solo un registro de contrabando. Las esmeraldas que brillaban en el suelo a su lado de repente adquirieron un brillo siniestro. No eran solo piedras, eran esmeraldas de sangre, y los libros en sus manos no eran solo libros de contabilidad, eran un testamento. Eran la prueba de crímenes terribles, de vidas perdidas y olvidadas. El misterio del tesoro se había transformado en algo mucho más oscuro y peligroso. Elena cerró el libro de golpe, levantando una pequeña nube de polvo antiguo. El sonido resonó en el silencio del taller como un disparo. Miró las esmeraldas en el suelo, luego los sacos en el maletero. La riqueza que momentos antes le había parecido una salvación milagrosa, ahora se sentía como una maldición. Esto no era un golpe de suerte, era una carga de conocimiento peligroso. ¿Quién era Arturo, el mecánico cuyo nombre figuraba en los papeles de propiedad? ¿Y quiénes eran las personas cuyos nombres estaban tachados en estos libros? La nota, el peso está atrás, adquirió un nuevo y macabro significado. No se refería solo al peso físico de las gemas, sino al peso de la culpa, al peso de los secretos que el mecánico había escondido antes de desaparecer. De repente, el taller ya no se sentía vacío, se sentía lleno de fantasmas, de los susurros de los hombres desaparecidos. Elena se sintió observada. El aire se volvió pesado, opresivo. Había encontrado un tesoro, sí, pero también había desenterrado una tumba. La luz del día estaba muriendo, y los rayos que se filtraban por el techo se habían vuelto de un color naranja rojizo, tiñendo el interior del taller con tonos sangrientos. La penumbra se estaba apoderando del lugar, haciendo que las sombras se alargaran y se retorcieran como criaturas vivas. Elena se estremeció, un miedo primario apoderándose de ella. Abrazó a sus hijos, que se habían acurrucado a su lado, sintiendo su miedo sin entenderlo. Tenía que sacar a sus hijos de allí, ahora. Rápidamente recogió las esmeraldas que había derramado y las metió de nuevo en el saco roto. Agarró los 3 libros de contabilidad. Eran pesados, la evidencia física de un mal antiguo. Los metió dentro de su bolso, que se abultó de forma extraña. Luego miró los sacos. No podía llevárselos. No ahora. Con un esfuerzo sobrehumano, empujó el saco roto de vuelta al maletero y cerró la tapa. El clic de la cerradura rota al encajar fue débil, pero para ella sonó como el cierre de una puerta de una celda. Con el pesado bolso colgando de su hombro y agarrando las manos de sus hijos con una fuerza desesperada, salió del taller. El aire fresco del exterior fue un alivio, pero no disipó el terror que se había apoderado de ella. El páramo industrial, que antes le había parecido desolado, ahora se sentía amenazador. Cada edificio en ruinas, una posible guarida de observadores invisibles. El viento susurraba entre las malas hierbas, y cada sonido, cada crujido, cada susurro, le parecía el preludio de un peligro inminente. Ya no estaba luchando solo contra la pobreza. Había tropezado con un nido de víboras, con una historia de codicia y muerte que había permanecido dormida durante décadas, y al abrir ese maletero, la había despertado. El peso de los libros en su bolso era un recordatorio constante. Ya no era solo una viuda desesperada, era la guardiana de un secreto terrible, y no tenía idea de que los dueños de ese secreto ya sabían que el taller había sido vendido y estaban en camino. Mientras se apresuraba por el camino de grava, alejándose de la silueta oscura del taller, una pregunta ardía en su mente, más brillante y aterradora que cualquier esmeralda. ¿Qué iba a hacer? La respuesta no era sencilla. La riqueza que podría salvar a su familia estaba manchada de sangre. La prueba que podría hacer justicia a los muertos podría ponerla a ella y a sus hijos en un peligro mortal. El sol se hundió por completo en el horizonte, sumergiendo el mundo en una oscuridad casi total. Una oscuridad que reflejaba perfectamente la confusión y el miedo que sentía en su alma. El sonido de sus propios pasos y la respiración asustada de sus hijos eran los únicos compañeros en su huida. Había pasado de la desesperación a la esperanza y ahora al terror en el lapso de una sola tarde. El camino por delante era incierto y estaba lleno de sombras, tanto literales como figurativas. La historia del taller apenas comenzaba a revelarse y ella estaba atrapada en su centro.
Caminaron hasta la parada del autobús bajo un cielo sin estrellas. El silencio de la zona industrial era ahora opresivo, lleno de amenazas imaginarias. Cada sombra parecía moverse. Cada ráfaga de viento sonaba como un susurro con su nombre. Elena mantenía a sus hijos pegados a ella, su instinto protector en máxima alerta. El bolso con los libros de contabilidad se sentía como un bloque de plomo tirando de su hombro, un peso físico que representaba el peligro que ahora llevaba consigo. Cuando las luces lejanas del autobús aparecieron en el horizonte, sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se le doblaron las rodillas. Era un faro de civilización en medio de la nada, una promesa de escape temporal. Pero mientras subían los escalones del vehículo, sabía que no estaba escapando de nada. Solo estaba llevando el peligro con ella, metiéndolo en el corazón de su vida, una bomba de tiempo escondida en un bolso de mujer. El misterio que había desenterrado viajaría con ella y cambiaría su vida para siempre. De vuelta en el pequeño apartamento, el aire viciado se sentía aún más sofocante que antes. Afuera, la noche había caído, pero adentro, Elena estaba encendida por una mezcla febril de terror y adrenalina. Sus hijos dormían, ajenos al cataclismo que había estallado en la vida de su madre. Sus respiraciones suaves eran el único sonido pacífico en un mundo que de repente se había vuelto hostil y lleno de dientes. Con manos temblorosas que no parecían las suyas, Elena sacó los 3 libros de contabilidad de su bolso y los puso sobre la mesa de la cocina. El cuero agrietado se sentía frío y siniestro bajo sus dedos. El olor a papel viejo y a un secreto guardado durante demasiado tiempo se elevó, llenando la pequeña habitación. Su corazón latía con una fuerza brutal contra sus costillas. El miedo le decía que los quemara, que se deshiciera de ellos, pero una fuerza más profunda, una necesidad desesperada de entender, la obligó a abrir el primero. La tenue luz de la única bombilla que funcionaba proyectaba sombras danzantes sobre las páginas amarillentas. Abrió el primer libro. La caligrafía era precisa, casi robótica, una serie de columnas y números que a primera vista parecían inofensivos. La primera página estaba fechada en 1982. Pasó las páginas con un cuidado extremo. El sonido del papel quebradizo era un susurro en el silencio mortal del apartamento. Nombres, fechas, pesos, mina, la escondida, resguardo del Río Verde. Eran lugares de los que nunca había oído hablar. Al principio, su mente, aturdida por el shock, no podía conectar las piezas. Era como leer un idioma extranjero, pero siguió leyendo, impulsada por una intuición oscura. Podía sentir el frío del suelo de linóleo a través de sus delgadas zapatillas, un sudor frío recorriéndole la nuca. Cada nombre en la lista parecía mirarla desde la página, un ojo fantasma acusador. La tinta descolorida parecía fresca, como si la historia que contaba estuviera sucediendo en ese mismo instante, justo frente a ella. El libro no solo contenía números, contenía las vidas y muertes de hombres olvidados. A medida que avanzaba, el patrón comenzó a emerger, una imagen horrible que se enfocaba lentamente. Había una columna titulada Entrada, con una lista de nombres de hombres. Al lado, una columna de Salida. Estaba a menudo vacía, pero entonces encontró la tercera columna, garabateada con una letra más apresurada al margen. La palabra liquidación le provocó un espasmo en el estómago. Junto a algunos nombres había una cifra de dinero, presumiblemente un pago final. Pero junto a muchos otros, la anotación era diferente. Una sola palabra, accidente, o a veces, enfermedad, y la más escalofriante de todas, desaparecido. La náusea subió por su garganta, una bilis amarga de comprensión y horror. Esto no era un libro de negocios, era un registro de exterminio. Cada línea era una vida borrada. El mecánico, Arturo, no había sido solo un contable del crimen, había sido su cronista. Elena tuvo que cerrar los ojos, respirando profundamente para no vomitar. El peso en su regazo era el de una lápida. En la parte posterior del segundo libro encontró algo diferente. Párrafos enteros escritos en una letra más suelta y desesperada. La confesión de Arturo. Escribía sobre su culpa, sobre cómo su habilidad para mantener los viejos camiones funcionando lo había convertido en un engranaje indispensable en una máquina de muerte.
Describía a los hombres que transportaba, reclutados en aldeas remotas con promesas de trabajo y una vida mejor. Describía sus rostros demacrados, sus manos destrozadas por el trabajo forzado en la mina ilegal, y sobre todo, el miedo perpetuo en sus ojos. Elena sintió una extraña y dolorosa conexión con este hombre muerto hace mucho tiempo. Él había escondido el tesoro, pero también la verdad, atormentado por una culpa que finalmente lo consumió. Las esmeraldas no eran un tesoro para disfrutar, eran una penitencia, un peso que Arturo no pudo soportar y que ahora, décadas después, había caído sobre los hombros de ella. Pudo oír el eco de su tormento en las palabras escritas, y entonces, entre las frenéticas anotaciones de culpa de Arturo, un nombre comenzó a repetirse. Al principio era solo una inicial, M. Luego, una referencia, el patrón. Y finalmente, escrito con una claridad que parecía gritar desde la página, el nombre completo, Montero, señor Montero, el dueño de la tierra, el arquitecto de la operación, el hombre que daba las órdenes desde las sombras de su mansión. Los libros detallaban cómo Montero había invadido un resguardo indígena protegido, usando a los hombres como mano de obra esclava para extraer las gemas que construyeron su imperio. Elena sintió que su sangre se helaba. El nombre le sonaba vagamente. Lo había visto en las noticias, en las páginas sociales de los periódicos. Un filántropo, un benefactor de las artes, un pilar de la sociedad, un monstruo disfrazado de santo. La enormidad de la hipocresía la dejó sin aliento. El taller no era solo un escondite, era una caja de Pandora, y ella acababa de abrirla. Cerró el libro con un golpe sordo. El silencio del apartamento era ahora una entidad física, pesada y amenazante. Miró a sus hijos, dormidos en su inocencia. El conocimiento que ahora poseía era un veneno y un arma al mismo tiempo. Podía destruir al monstruo, pero el fuego podría alcanzarla a ella y a su familia. Las esmeraldas, esa fortuna inimaginable que podría comprarles un futuro brillante, estaban manchadas con la sangre de docenas de hombres. Cada gema era una lágrima cristalizada de un trabajador olvidado. Se sentía atrapada en una red tejida décadas antes de que ella naciera, atrapada entre hacer justicia por los muertos y garantizar la seguridad de los vivos. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad. Allá afuera, la gente vivía sus vidas, ajena al mal que se escondía a plena vista. Y ella, una costurera viuda y pobre, ahora tenía el poder de desenmascararlo, un poder que la aterrorizaba hasta la médula. La mañana siguiente trajo consigo una paranoia helada. El mundo exterior ya no era neutral, era un coto de caza, y ella era la presa. Cada persona que pasaba por la calle parecía un espía. Cada coche que reducía la velocidad, una amenaza inminente. Escondió los libros de contabilidad debajo del colchón raído donde dormían sus hijos, pero podía sentir su presencia como un punto de frío en la habitación. Se sentía observada incluso dentro de su propia casa. El sonido del tráfico, los gritos de los niños jugando fuera, todo parecía tener un matiz siniestro. El hambre en su estómago fue reemplazada por un nudo de miedo tan apretado que apenas podía respirar. Estaba completamente paralizada, incapaz de decidir su próximo movimiento. ¿Ir a la policía? ¿Confiar en alguien? ¿Quién le creería? Era su palabra, la palabra de una mujer desesperada, contra la de uno de los hombres más poderosos del país. La historia era tan monstruosa que sonaba a locura. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. No fue el golpe tímido del casero pidiendo el alquiler. Fue un golpe seco, autoritario. 2 golpes, rápidos y duros, que hicieron vibrar la delgada madera de la puerta. Elena se congeló en medio de la pequeña cocina, un plato a medio lavar en la mano. El corazón le dio un vuelco tan violento que sintió un dolor agudo en el pecho. Ya están aquí. El pensamiento fue instantáneo, una certeza de hielo. Se movió de puntillas hacia la puerta, la respiración contenida, y miró por la mirilla. No vio a los matones que su imaginación había conjurado. Vio a un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido con un traje oscuro que probablemente costaba más de lo que ella había ganado en un año. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado,
y su rostro era una máscara de calma profesional. Parecía un abogado, un banquero, alguien que pertenecía a un universo completamente diferente al suyo, y estaba en su puerta. Abrió la puerta solo una rendija, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Su cuerpo era una barrera entre el hombre y sus hijos, que jugaban en silencio en el suelo de la sala. El hombre sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Eran fríos, calculadores, y la recorrieron de arriba a abajo con una evaluación rápida y despectiva. Olía a una colonia cara y a poder. «¿Señora Elena Morales?», preguntó, su voz tan suave y pulida como sus zapatos de cuero italiano. Elena asintió, incapaz de hablar. «Mi nombre es Aníbal Rivera. Soy abogado y represento a un consorcio de desarrollo con gran interés en la zona industrial donde usted, entiendo, adquirió recientemente una propiedad». Sus palabras eran un torrente de jerga corporativa, diseñadas para abrumar y desarmar. Pero Elena no escuchaba las palabras, escuchaba la amenaza que subyacía en su tono meloso. Sentía la mano que sujetaba la puerta temblar violentamente. El abogado Rivera continuó, su voz imperturbable. «Mi cliente, un notable filántropo, tiene planes para revitalizar esa área olvidada, un proyecto que traerá empleos y progreso». Hizo una pausa, como si esperara que ella se sintiera impresionada. «Hemos sido informados de que usted es la nueva propietaria del lote 7B, el antiguo taller. Mi cliente no está interesado en el terreno en sí, pero está dispuesto a comprarle todo el contenido, toda esa chatarra». La forma en que pronunció la palabra chatarra fue un insulto velado. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un tono confidencial. «Está dispuesto a ofrecerle 100,000 pesos en efectivo. Hoy mismo». El número flotó en el aire viciado del pasillo. 100,000 pesos. Era una suma que le cambiaría la vida. Era la solución a todos sus problemas. Era una cuerda de salvamento dorada lanzada a una mujer que se ahogaba. Pero Elena sabía que la cuerda estaba atada a un ancla que la arrastraría al fondo. La mente de Elena corría a una velocidad vertiginosa. 100,000 pesos por chatarra sin valor. La oferta era una confesión. No sabían exactamente qué había encontrado, pero sabían que Arturo había escondido algo. Los libros. Tenían que ser los libros. Montero había estado buscándolos durante décadas, y la venta del taller había activado sus alarmas. Una claridad fría como el hielo cortó a través de su pánico. Encontró su voz y se sorprendió de lo firme que sonaba, a pesar del temblor que sacudía todo su cuerpo. Levantó la barbilla y miró al abogado directamente a los ojos. «Lo siento», dijo, su voz apenas un susurro, pero cargada de una nueva e inesperada fuerza. «Pero no está en venta». Las palabras salieron antes de que pudiera pensar en las consecuencias. Fue un acto de pura rebeldía, un no en nombre de Arturo y de todos los hombres cuyos nombres estaban tachados en los libros de contabilidad. Un no al monstruo. La sonrisa del abogado Rivera se congeló en su rostro por una fracción de segundo. Fue un cambio casi imperceptible, pero Elena lo vio. Un parpadeo en sus ojos fríos, un endurecimiento en su mandíbula. La máscara de cordialidad se había resquebrajado, revelando al depredador que había debajo. Estaba claro que no esperaba un rechazo. Su sorpresa se convirtió rápidamente en irritación. «Señora, con todo respeto, creo que no está entendiendo la generosidad de la oferta», insistió, su voz perdiendo su suavidad y adquiriendo un filo de acero. 100,000 pesos por un montón de basura oxidada. Nadie, y le aseguro que nadie, le ofrecerá ni una décima parte de eso. Piénselo bien. Es una oportunidad única en la vida para usted y sus hijos. La mención de sus hijos fue deliberada, una aguja afilada diseñada para pinchar su determinación, pero en lugar de asustarla, la enfureció. Un fuego helado de rabia protectora comenzó a arder en su interior. Cuando Elena simplemente negó con la cabeza, manteniendo el contacto visual, la fachada del abogado se derrumbó por completo. Dejó de sonreír. Se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio personal, su voz cayendo a un susurro sibilante y venenoso. Su colonia cara era ahora sofocante, el olor de la amenaza. Sus ojos se desviaron por un instante.
mirando por la rendija de la puerta hacia el interior del humilde apartamento. Su mirada se posó en un pequeño zapato de Sofía que estaba tirado cerca de la entrada. «Una viuda», dijo lentamente, cada palabra una gota de veneno. «Con 2 hijos pequeños». Hizo una pausa, permitiendo que la implicación se asentara en el aire pesado entre ellos, dejando que la imagen de su vulnerabilidad la aplastara. En esta ciudad tan peligrosa, una mujer sola debe tener mucho cuidado con las decisiones que toma. La amenaza ya no estaba velada. Era explícita, brutal, y estaba dirigida al corazón de su mayor miedo. Se enderezó, ajustándose el nudo de su corbata con un gesto tranquilo que era más aterrador que cualquier grito. La máscara profesional volvió a su sitio, pero sus ojos permanecieron como fragmentos de hielo. «Los accidentes ocurren», añadió, la frase pronunciada con una calma escalofriante, como si comentara el tiempo. No era una advertencia, era una sentencia. Era la misma palabra que había leído en los libros de contabilidad, la palabra que borraba vidas. Con un último asentimiento cortante, se dio la vuelta y se alejó. El sonido de sus zapatos caros haciendo clic en el suelo desgastado del pasillo era nítido y metódico, un reloj que marcaba el comienzo de una cuenta atrás. Elena esperó hasta que el sonido se desvaneció. Luego cerró la puerta de golpe. Giró el cerrojo, luego el pestillo, sus manos temblando tan violentamente que apenas podía acertar. Se apoyó contra la puerta, jadeando, el terror puro robándole el aliento. El monstruo no solo tenía un nombre, ahora sabía dónde vivía. Elena se deslizó por la puerta hasta el suelo, con el corazón martilleando un ritmo de pánico puro. La oferta era una trampa, el rechazo, una declaración de guerra. El olor del perfume caro del abogado todavía flotaba en el aire, una fragancia de muerte. Los 100,000 pesos podrían haber sido su escape, el fin de sus pesadillas de pobreza. Pero ¿a qué precio? ¿El silencio? ¿La complicidad? Ahora, el peligro ya no era un fantasma en un libro de contabilidad. Tenía un nombre, un rostro, y sabía dónde vivía. Estaba atrapada entre entregar la única prueba de justicia para docenas de hombres asesinados y proteger a sus propios hijos de un monstruo que no dudaría en crear otro este accidente. Las esmeraldas y los libros bajo su colchón se sentían como una bomba de tiempo. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Tomarías el dinero para salvar a tu familia, enterrando el secreto para siempre, o arriesgarías todo lo que tienes por la justicia de unos extraños? El terror dejó a Elena paralizada, anclada al suelo frío de su propio apartamento. La puerta cerrada era una barrera inútil contra el veneno que el abogado había dejado flotando en el aire. Cada palabra de su amenaza, «Los accidentes ocurren», era un eco que rebotaba en las paredes desnudas, una repetición de la frase que había leído en los libros de contabilidad. La conexión era brutal, innegable. La náusea le subió a la garganta, una bilis amarga y helada. Sentía los ojos del monstruo sobre ella, sobre sus hijos. El apartamento, su último refugio, se había transformado instantáneamente en una pecera, un escenario donde eran observados, vulnerables. Podía oír el zumbido de la nevera vacía, un sonido que antes era un simple ruido de fondo y ahora sonaba como un temporizador, una cuenta atrás hacia la catástrofe. El aire olía a miedo, a su propio sudor frío, mezclado con el aroma a polvo y pobreza. Se abrazó a sí misma. Sus brazos delgados no ofrecían consuelo, solo sentía el temblor incontrolable de su propio cuerpo, un sismógrafo de su pánico. No podían quedarse allí. La certeza la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Quedarse era esperar a que la sentencia se cumpliera, esperar a que el accidente ocurriera. Pero, ¿a dónde ir? No tenía familia a la que recurrir, ni amigos con el poder de protegerla. Cada opción era un callejón sin salida. Fue entonces cuando la idea, demencial y aterradora, surgió en su mente. El taller, el lugar donde todo había comenzado. El epicentro de su pesadilla era también el único lugar en el mundo del que Montero no sospecharía que volvería. Era una lógica retorcida, la lógica de un animal acorralado que se esconde en la boca del lobo. Nadie la buscaría en la tumba que acababa de desenterrar. La idea le heló la sangre, pero también le ofreció una extraña y desesperada sensación de control. Era su movimiento,
su decisión en un juego en el que no tenía cartas. Tenía que volver. Tenía que esconderse en el corazón mismo de la oscuridad, usando el abandono y la ruina como su escudo. Era una locura, pero era su única locura. Con una energía febril nacida del pánico, comenzó a moverse. Sus gestos eran bruscos, espasmódicos. Sacó los libros de contabilidad de debajo del colchón. El cuero frío se sentía como una piel de serpiente en sus manos. Los metió en una vieja mochila de lona, junto con la caja de metal que contenía la llave y la nota. Eran su maldición y su única arma. Luego, reunió lo poco que tenían, una manta, 2 botellas de agua, el pan duro que quedaba en la alacena y los últimos 1000 pesos que aún guardaba. Sus manos temblaban tanto que el agua se derramaba sobre la mesa. Cada sonido de la calle la hacía saltar. El motor de un coche, una voz lejana. El corazón le martilleaba en los oídos, ahogando cualquier otro pensamiento. Despertó a los niños con suavidad, susurrando que iban a un juego, a una aventura nocturna. Vio la confusión y el miedo en sus ojos somnolientos y sintió una punzada de culpa tan aguda que casi la hizo gritar. Estaba arrastrando su inocencia a un abismo de peligro inimaginable, todo por su culpa. Salir del edificio fue una tortura. Cada paso en el pasillo silencioso era un estruendo en su cabeza. Esperaba encontrar una sombra esperándola en cada esquina, una figura en la oscuridad. La puerta principal del edificio, que siempre le había parecido tan endeble, ahora era el último umbral entre su mundo conocido y un territorio hostil. El aire de la noche la golpeó, frío y cargado con los olores de la ciudad dormida. Asfalto húmedo y basura. Se movió rápidamente por las calles, manteniéndose en las sombras, tirando de las pequeñas manos de sus hijos. El peso de la mochila era un recordatorio constante de la carga que llevaba, no solo física, sino moral. El viaje en el autobús nocturno fue un suplicio. Se sentó en la parte de atrás, encogida, intentando hacerse invisible. Cada nuevo pasajero que subía era un posible enemigo, cada mirada un juicio. Lucas y Sofía, agotados y confundidos, se durmieron apoyados en ella. Elena los observó, sus rostros serenos en el sueño, y sintió un amor tan feroz y protector que endureció su resolución. Cuando bajaron del autobús en el páramo industrial, el silencio fue aún más profundo y amenazador que antes. La oscuridad era casi total, apenas perforada por un resplandor lejano de la ciudad. El viento soplaba entre los edificios en ruinas, un lamento bajo y constante que parecía susurrar advertencias. Elena se detuvo, orientándose. El taller estaba a unos cientos de metros de distancia, una silueta más oscura contra la negrura. Pero entonces vio algo que no había notado antes, una luz solitaria, débil y amarillenta, que parpadeaba a lo lejos. Era una luz cálida, humana, en medio de aquel cementerio de acero. Provenía de una pequeña estructura, apenas un puesto de lámina, del que salía un hilo de humo y un aroma que cortaba el aire fétido, el olor a café recién hecho. La visión de esa pequeña luz de vida en medio de tanta muerte y abandono fue tan inesperada que se quedó sin aliento. Por un instante, la esperanza, una emoción que creía muerta, parpadeó débilmente en su interior, tan frágil como aquella bombilla lejana. Movida por un impulso que no entendía, se desvió de su camino hacia el taller y caminó hacia la luz. A medida que se acercaba, las formas se definieron. Era un pequeño puesto de café, de esos que sirven a los trabajadores de madrugada. Un hombre anciano, encorvado por los años, estaba de pie detrás del mostrador, limpiando una taza con un paño. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos, al levantar la vista, eran claros y atentos. El olor a café se hizo más fuerte, un aroma rico y terrenal que era un bálsamo para sus nervios deshechos. El hombre la observó acercarse, con los 2 niños a remolque, sin sorpresa, solo con una tranquila curiosidad. Elena se detuvo frente al mostrador, el vapor de una gran cafetera de peltre empañando el aire frío entre ellos. «Un café, por favor», susurró, su voz ronca por el miedo y el desuso. Necesitaba el calor, la normalidad de ese simple acto, antes de volver a sumergirse en la oscuridad del taller.
Necesitaba un momento de tregua en su huida desesperada. El hombre, a quien luego conocería como Don Joaquín, asintió en silencio y le sirvió una taza de humeante café negro. Sus movimientos eran lentos y deliberados, las manos nudosas pero firmes. Elena tomó la taza de cerámica, el calor filtrándose en sus dedos helados, anclándola a la realidad. Sus manos temblaban tanto que el líquido oscuro se derramó sobre el borde. Don Joaquín lo notó. Su mirada no era de juicio, sino de una profunda y serena compasión. —¿Huye de algo, mija? —preguntó, su voz grave y rasposa como la grava del camino. La pregunta directa, desprovista de malicia, la desarmó por completo. Era la primera muestra de genuina preocupación humana que había recibido en días, quizás semanas. Los muros de contención que había construido a su alrededor comenzaron a desmoronarse. Levantó la vista hacia él, sus ojos llenándose de lágrimas que no pudo contener. No pudo responder, solo pudo asentir, un sollozo ahogado escapando de su garganta. La amabilidad de aquel extraño era más devastadora que cualquier amenaza. El peso de los secretos y el terror era demasiado para soportarlo sola. En un torrente de palabras susurradas y entrecortadas, Elena le contó todo. No sabía por qué confiaba en él, solo sabía que tenía que hacerlo. Le habló de Ricardo, de la deuda, de la subasta, del coche oxidado. Y luego, con manos temblorosas, sacó uno de los libros de contabilidad de la mochila y lo abrió sobre el mostrador de madera, bajo la luz amarillenta de la bombilla. Abrió una página al azar, una lista de nombres y anotaciones siniestras. «Encontré esto», fue todo lo que pudo decir. Don Joaquín se inclinó, ajustándose unas viejas gafas que sacó del bolsillo de su camisa. Sus ojos recorrieron la página lentamente, deteniéndose en cada nombre. Elena contuvo la respiración, esperando una reacción de incredulidad, de rechazo. En cambio, el rostro del anciano se ensombreció. Una expresión de dolor antiguo, de una herida nunca cerrada, apareció en sus ojos. El silencio se hizo pesado, cargado de una tensión que iba más allá del miedo de Elena, una tensión que venía del pasado. El dedo nudoso de don Joaquín se detuvo en un nombre a mitad de la página. Javier Rojas. Lo susurró, el nombre casi inaudible, un fantasma en sus labios. Levantó la vista hacia Elena y en sus ojos había un universo de dolor. «Era mi hermano», dijo, su voz quebrándose por primera vez. «Mi hermano menor». Elena sintió un escalofrío recorrerla de pies a cabeza. La historia abstracta y terrible de los libros, de repente, tenía un rostro, una familia, un hermano que aún lo lloraba. Don Joaquín se enderezó, su mirada perdida en la oscuridad del páramo industrial, como si viera fantasmas entre los edificios en ruinas. Se fue en el 83. Tenía 20 años. Dijo que había conseguido un gran trabajo, para un señor importante, en un proyecto de construcción lejos de aquí. Prometió que volvería con dinero para ayudar a nuestros padres. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. El olor a café ahora parecía el aroma de un velorio, el perfume de la memoria y la pérdida, denso y amargo. «Nunca volvió», continuó don Joaquín, su voz ahora un murmullo plano, desprovisto de emoción, como si contara la historia 1.000.000 de veces en su cabeza. Fuimos a la policía. Dijeron que probablemente se había ido con una mujer o que había cruzado la frontera. Abandono de trabajo, lo llamaron, pero yo conocía a Javier. Él nunca habría hecho eso. Nunca habría dejado a nuestros padres así. Se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados, un gesto de infinita fatiga. Siempre sospeché de este lugar, del mecánico, un hombre llamado Arturo. Siempre parecía asustado, atormentado. Miraba por encima del hombro, como si el diablo lo persiguiera. Le pregunté por mi hermano una vez, y casi se desmaya del pánico. Me dijo que no sabía nada, que me fuera, que era peligroso hacer preguntas. Elena escuchaba, petrificada. Cada palabra de Joaquín era un clavo que fijaba la verdad monstruosa de los libros. La confesión de Arturo, el miedo, la desaparición de Javier, todo encajaba en un mosaico de horror. El taller no era solo un escondite, era una tumba. Don Joaquín tomó el libro con una reverencia sombría y pasó las páginas lentamente.
Su dedo seguía las líneas, deteniéndose en otros nombres. A este lo conocía, murmuraba. Vivía a 2 calles de casa, también desapareció. Sea este, su esposa lo buscó durante años. El libro de contabilidad se había convertido en un anuario de los muertos de su barrio, de una generación de jóvenes perdidos por la codicia de un solo hombre. La validación de don Joaquín era más aterradora que cualquier duda. La historia era real, el monstruo era real, y ella, Elena, tenía en sus manos la única prueba. Este Montero, dijo Joaquín con un veneno frío, construyó su imperio sobre los huesos de mi hermano y de todos estos hombres. Y usted, mija, se ha tropezado con su cementerio. De repente le arrebató el libro, lo cerró de golpe y se lo devolvió. Tiene que irse, ahora mismo. No sabe con quién se ha metido. Este hombre no es un empresario, es un asesino. Y si saben que tiene esto... No terminó la frase. No era necesario. El peligro mortal vibraba en el aire. Elena se sentía pequeña e indefensa bajo la enormidad de la revelación. La historia personal de Joaquín había transformado su problema de una cuestión de supervivencia a una de justicia. Ya no se trataba solo de ella y sus hijos. Se trataba de Javier Rojas y de todos los nombres de esa lista. «No tengo a dónde ir», susurró, la voz rota por la desesperación. «Por eso volví aquí. Pensé que podría esconderme en el taller». Don Joaquín la miró, una larga y dura mirada. Vio su miedo, pero también vio la determinación que había nacido en sus ojos. Es arriesgado, pero quizás tenga razón. Es el último lugar donde la buscarían esta noche, concedió a regañadientes. Luego sacó una vieja cartera de cuero y de su interior un trozo de papel arrugado con un número de teléfono escrito a lápiz. «Tome esto. Es el número de un abogado, un hombre bueno. Se llama Esteban Ferrer. Es abogado de derechos humanos. Él me ayudó hace años con otro asunto. Si alguien puede enfrentarse a Montero, es él. No llame a la policía. Montero los tiene en el bolsillo». El trozo de papel se sentía como un salvavidas en la mano de Elena. Una conexión con un mundo que podía luchar, un mundo que no estaba controlado por Montero. Vaya al taller. Escóndase en la oscuridad y no haga ruido. No encienda ninguna luz. Mañana, al amanecer, váyase de aquí y llame a este número desde un teléfono público. Lejos de aquí. Dígale que Joaquín, el del café, la envía. Cuéntele todo. Sus instrucciones eran precisas, urgentes. Le dio a Lucas y Sofía un par de panecillos dulces que tenía guardados. Un gesto de bondad que conmovió a Elena hasta las lágrimas. Ahora váyase. Y que Dios la cuide, mija, porque va a necesitarlo. Elena asintió, incapaz de formular una palabra de agradecimiento. Guardó el papel en su bolsillo como si fuera un diamante y, cogiendo de nuevo las manos de sus hijos, se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad, hacia la ominosa silueta del taller. El olor a café fue reemplazado de nuevo por el hedor a óxido y podredumbre, pero esta vez llevaba consigo un plan, un número y el peso de la historia de don Joaquín. El interior del taller era una boca negra, una oscuridad más profunda y fría que la de afuera. Elena no se atrevió a usar la linterna. Guiándose por la memoria y el tacto, llevó a sus hijos a un rincón relativamente protegido de las goteras, lejos de las ventanas rotas. Extendió la manta sobre una pila de lonas viejas, creando un nido improvisado. «A dormir, mis amores, el juego casi termina», susurró, su voz una mentira tranquilizadora en la vasta y silenciosa nave. Los niños, agotados, se acurrucaron juntos y se durmieron casi al instante. Sus respiraciones suaves eran el único sonido en el silencio absoluto, un ritmo frágil de vida en un lugar de muerte. Elena se sentó a su lado, la mochila con los libros de contabilidad en su regazo, su cuerpo tenso como un resorte. Cada crujido del edificio, cada silbido del viento, la hacía contener la respiración. El tiempo se estiró, cada minuto una eternidad. La oscuridad era total, una manta que sofocaba los sentidos, agudizando su oído hasta un punto doloroso. Estaba sola con sus miedos y los fantasmas del taller. Pasaron las horas. La adrenalina inicial dio paso a una fatiga profunda y helada, pero el sueño era imposible. Su mente no dejaba de reproducir la cara del abogado, la voz de Joaquín,
los nombres en el libro. Se sentía como un personaje en una historia de terror, la chica que sabe demasiado y se esconde en el sótano mientras el asesino recorre la casa. El frío del suelo de hormigón se filtraba a través de su ropa, un frío que le llegaba hasta los huesos. Abrazó sus rodillas, tratando de hacerse pequeña, de desaparecer. Afuera, el mundo dormía, pero en este rincón olvidado del planeta, la guerra de una mujer contra un imperio estaba en un punto muerto y tenso. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón, un tambor frenético en su pecho. Entonces, un sonido rompió la quietud, un sonido que no pertenecía al viento ni a la decadencia del edificio. Fue el crujido distante, pero inconfundible de neumáticos sobre grava. Su corazón se detuvo. Alguien estaba llegando. Se quedó absolutamente inmóvil, cada músculo de su cuerpo congelado en alerta máxima. El sonido del motor se hizo más fuerte, acercándose, hasta que se detuvo justo afuera del taller. El motor se apagó, sumiendo el mundo de nuevo en un silencio antinatural y cargado de amenazas. Un sudor frío brotó en su frente. No podía ser una coincidencia. Sabían que estaba allí. ¿Cómo? ¿La habían seguido? ¿O era simplemente el siguiente paso lógico en su cacería? Oyó el sonido metálico de dos puertas de coche al cerrarse. No era una persona. Eran dos, al menos. Sus pasos eran pesados, deliberados, crujiendo sobre los escombros fuera de la entrada principal. Se acercaban. Elena se arrastró silenciosamente hacia sus hijos, colocando una mano sobre la boca de Lucas para que no hiciera ruido si se despertaba. Su cuerpo entero era un grito silencioso. El aire se espesó. El olor a moho de repente abrumado por el olor metálico de un miedo puro y paralizante. Estaba atrapada. No había salida. Un haz de luz potente de una linterna cortó la oscuridad del interior, barriendo la nave como el faro de una prisión. El rayo de luz pasó a centímetros de su escondite, iluminando montañas de chatarra y creando sombras monstruosas que danzaban en las paredes. Elena contuvo la respiración, sintiendo que su corazón iba a estallar. La luz se movió, explorando cada rincón. Luego, un fuerte golpe en la puerta principal de metal hizo eco en todo el lugar, un sonido brutal que hizo que Sofía se quejara en sueños. «Sabemos que está ahí, señora», gritó una voz áspera y gutural desde el exterior. La voz no era de negociación, estaba llena de una confianza depredadora. «No lo haga más difícil. El jefe solo quiere lo que es suyo, los libros». La confirmación de que sabían de los libros la golpeó como un puñetazo. No había duda, no había error. La habían encontrado. Otro golpe, esta vez más fuerte, seguido del sonido de la madera astillándose. Estaban rompiendo la puerta para entrar. El juego había terminado. Justo en ese instante de pánico absoluto, su teléfono vibró silenciosamente en su bolsillo. Con dedos que apenas podía controlar, lo sacó. La pantalla iluminó su rostro aterrorizado. Era un número desconocido. Contestó sin decir nada. «Elena, soy Joaquín», susurró la voz al otro lado, tan baja que apenas podía oírla. «Los vi llegar. Escúcheme con atención. En la pared trasera del taller, a la derecha, hay un gran agujero cubierto por una lámina de metal suelta. Es una salida. Tiene que salir por ahí. Ahora». Las palabras de Joaquín fueron una descarga eléctrica, sacándola de su parálisis. Una vez fuera, no corra hacia la calle. Corra hacia la izquierda, hacia el viejo almacén de textiles, el que tiene el techo derrumbado. La guiaré desde aquí, muévase. El sonido de la puerta principal, cediendo con un estruendo de metal y madera, la impulsó a la acción. El instinto de supervivencia, el instinto maternal, se apoderó de ella, barriendo el miedo. Agarró la mochila y, sacudiendo a sus hijos para despertarlos, los arrastró hacia la pared trasera. «Silencio, mis amores, síganme», susurró, su voz sorprendentemente firme. El teléfono seguía pegado a su oreja. La voz de Joaquín, un hilo de araña en la oscuridad. «La lámina está detrás de una pila de neumáticos», le indicaba. La encontró. Era pesada y oxidada. Con una fuerza que no sabía que poseía, la empujó a un lado, revelando un agujero negro que daba al exterior.
Afuera, la noche era un poco menos oscura que el interior del taller. Oyó las voces de los matones dentro, sus linternas barriendo el espacio que acababa de abandonar. «Revisen por allá», uno por uno. Hizo pasar a sus hijos a través del agujero. Sofía lloriqueaba de miedo. «Shh, mi amor, es un juego». Luego se deslizó ella misma, raspándose la espalda contra el hormigón áspero. Estaban fuera, libres, pero expuestos. «Ahora corran», susurró Joaquín por el teléfono, hacia el almacén de textiles. «Manténganse en las sombras de los edificios». Y así comenzó la carrera más aterradora de su vida, una huida a través de un laberinto de ruinas industriales. Corrieron. El suelo estaba lleno de escombros, vidrios rotos y maleza que se enredaba en sus pies. Elena prácticamente cargaba a Sofía mientras tiraba de Lucas con la otra mano. Su propia respiración era un jadeo doloroso en sus pulmones. Podía oír los gritos de los hombres detrás de ellos. «Ahí están, por la parte de atrás». El haz de sus linternas comenzó a bailar frenéticamente en la oscuridad, buscándolos. «Siga recto. Pasará una cisterna de agua oxidada a su derecha», instruía Joaquín, su voz tranquila un ancla en el caos. Después de la cisterna, gire a la derecha por un callejón estrecho. Elena obedeció ciegamente, su mente enfocada solo en la voz del teléfono y en los pequeños cuerpos de sus hijos. Cada paso era una agonía, el miedo a tropezar, a ser atrapada. El sonido de las pisadas de sus perseguidores parecía estar cada vez más cerca, un ritmo monstruoso que martilleaba en sus oídos. El aire frío le quemaba la garganta, pero no se atrevía a reducir la velocidad. Corría por sus vidas. Llegaron al almacén de textiles, una estructura esquelética cuyo techo se había derrumbado, creando un extraño patio interior lleno de maquinaria oxidada, cubierta de enredaderas. «Escóndanse detrás de esos viejos telares», ordenó Joaquín. Se agacharon en la oscuridad, el metal frío contra sus espaldas, mientras los haces de luz de las linternas de los matones barrían la entrada del callejón por el que acababan de pasar. Elena apretó a sus hijos contra ella, intentando acallar sus respiraciones asustadas. Podía oír a los hombres discutiendo, sus voces frustradas flotando en el aire. «Se deben haber metido por aquí. Sepárate». El corazón de Elena se detuvo. Iban a entrar. Estaban atrapados. Sintió un nudo de desesperación pura, la certeza de que habían llegado al final. Miró a su alrededor en la penumbra. No había otra salida. Habían caído en una trampa. El teléfono seguía en su mano, pero Joaquín permanecía en silencio, como si él también supiera que no había nada más que pudiera hacer. El final estaba a solo unos pasos. «No, esperen», dijo de repente la voz de Joaquín en el teléfono, con una nueva urgencia. «Escuchen, mi coche está al final del callejón, detrás del almacén. Es un cacharro viejo, un Volkswagen sedán de color blanco. Las llaves están debajo del tapete del conductor. Si pueden llegar hasta él». La esperanza, tan brutalmente extinguida, volvió a encenderse. Era una posibilidad remota, un milagro. «Uno de ellos se está acercando a su posición», advirtió Joaquín. «Tienen que moverse ahora, mientras el otro está más lejos». Elena miró por una rendija en los telares. Vio la silueta de un hombre corpulento entrando lentamente en el patio del almacén, su linterna barriendo el suelo. Era ahora o nunca. Tomando la decisión más arriesgada de su vida, esperó a que la luz de la linterna se moviera en la dirección opuesta y, susurrando «¡Corran!», se lanzó fuera de su escondite, hacia el otro extremo del almacén, hacia la promesa de un coche y una escapatoria. El hombre gritó al ver el movimiento, pero ya estaban corriendo de nuevo. El callejón detrás del almacén era estrecho y oscuro, y al final, como un fantasma pálido en la noche, estaba el viejo Volkswagen blanco. Parecía un juguete, un milagro. Mientras corrían hacia él, oyeron el rugido del motor del coche de los matones. Estaban dando la vuelta al bloque para cortarles la salida. Elena llegó al coche, sus dedos torpes buscando a tientas la manija de la puerta. Estaba abierto. Tiró de la puerta, que se abrió con un chirrido agudo. «¡Adentro! ¡Rápido!». Empujó a Lucas y Sofía al asiento trasero y se deslizó al puesto del conductor. Sus manos temblorosas buscaron debajo del tapete polvoriento. Allí estaban, un pequeño juego de llaves, frías al tacto.
Mientras intentaba insertar la llave en el encendido, los faros del coche de los matones inundaron el callejón, cegándola. El coche, un gran sedán negro, bloqueaba la salida. Estaban frente a frente. El motor del Volkswagen tosió una vez, 2 veces, y luego, con un rugido asmático, cobró vida. El sonido fue la música más hermosa que Elena había oído jamás. El sedán negro aceleró hacia ellos. No había tiempo para pensar. Elena pisó el acelerador a fondo. El pequeño Volkswagen se lanzó hacia adelante, pero no hacia el coche que los bloqueaba. Siguiendo un último y desesperado instinto, giró bruscamente el volante y se estrelló contra una valla de alambre oxidada a su izquierda, abriendo un nuevo camino a través de un terreno baldío. El coche saltó y se sacudió violentamente sobre el terreno irregular, los faros iluminando un paisaje de pesadilla de hierba alta y basura. Detrás de ellos, el coche de los matones maniobró torpemente para seguirlos, su potente motor rugiendo de frustración. «No vayas hacia la avenida principal», gritó Joaquín por el teléfono, que había dejado caer en el asiento del copiloto. «Toma las calles traseras. Te llevaré a un lugar seguro». Elena conducía como un autómata, sus nudillos blancos en el volante, el paisaje oscuro pasando a toda velocidad. No conducía hacia su casa, no conducía hacia ningún lugar conocido. Conducía hacia un nombre: Esteban Ferrer. La persecución fue un borrón de terror y adrenalina. Los faros del sedán negro aparecían y desaparecían en su espejo retrovisor como los ojos de una bestia implacable. Las calles traseras de la zona industrial eran un laberinto de baches y callejones sin salida. Pero la voz de Joaquín era un hilo de Ariadna que la guiaba a través de la oscuridad. «Gira a la izquierda ahora. Hay una rampa de carga que no pueden pasar. Sigue recto. Ignora el callejón sin salida. Hay un paso al final». Elena obedecía sin dudar, el pequeño coche protestando bajo el abuso, pero sin fallar. Los sollozos aterrorizados de sus hijos en el asiento trasero eran un combustible que alimentaba su determinación. No iba a dejar que la atraparan, no después de todo lo que había pasado. Podía sentir el peso de los libros de contabilidad en la mochila a su lado, un peso que ahora era su razón para luchar. No solo huía de un peligro, conducía hacia la justicia, por Javier, por Arturo y por todos los demás. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, salieron de la zona industrial y entraron en las calles dormidas de un barrio residencial. Las luces del coche perseguidor habían desaparecido, los habían perdido. Elena redujo la velocidad, su cuerpo entero temblando por la tensión acumulada. «¿Dónde estoy? ¿A dónde voy?», preguntó al teléfono. Su voz apenas un susurro. «Sigue por esa calle 2 kilómetros», respondió Joaquín, su voz también teñida de alivio. «Busca un edificio de oficinas pequeño, con un letrero de neón azul que dice Ferrer y Asociados. El abogado te está esperando. Le conté todo. El lugar es seguro. Un edificio de oficinas, en medio de la noche. La idea era extraña, pero se aferró a ella. Era su destino, el final de esta etapa de su viaje. Un lugar seguro». La frase era tan hermosa, tan anhelada, que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas de alivio, de agotamiento y de una victoria pequeña y temblorosa en medio de una guerra que apenas comenzaba. Vio el letrero de neón azul a lo lejos, una promesa de santuario en la noche. Aparcó el viejo Volkswagen frente al edificio. Las luces de la oficina del segundo piso estaban encendidas, la única ventana iluminada en toda la calle. Se quedó un momento en el coche, el motor todavía funcionando, escuchando la respiración de sus hijos, que se habían quedado dormidos de puro agotamiento y miedo. El silencio después de la persecución era casi doloroso. Miró la mochila en el asiento del copiloto. Había arriesgado todo por su contenido. Había pasado de ser una víctima a ser una luchadora. Había escapado. Por ahora, apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto. Tomó la mochila, abrió la puerta y con un cuerpo que se sentía a la vez pesado como el plomo y ligero como el aire, ayudó a sus hijos a salir del coche. Caminó hacia la puerta de cristal del edificio de oficinas, hacia la luz encendida, hacia el despacho de un abogado de derechos humanos que era su última y única esperanza en el mundo. El aire frío de la noche
Se sentía extrañamente limpio después del hedor del taller. Mientras subía los escalones hacia la entrada del edificio, Elena se dio cuenta de que había cruzado un punto de no retorno. La amenaza de Montero ya no era una sombra, sino una guerra abierta. Había elegido su bando, no por valentía, sino por necesidad. El instinto de proteger a sus hijos la había llevado a proteger también el secreto de los muertos. La puerta del edificio se abrió antes de que llegara, y un hombre de aspecto amable y cansado, de unos 40 años, apareció en el umbral. «Señora Morales», dijo con voz tranquila, «soy Esteban Ferrer. Don Joaquín me llamó. Por favor, entren. Están a salvo aquí». Las palabras «están a salvo» la golpearon con una fuerza abrumadora. Se apoyó contra el marco de la puerta, el peso de las últimas horas, de los últimos días, cayendo sobre ella. Había logrado escapar, pero sabía que la verdadera batalla, la batalla por la justicia, apenas estaba por comenzar, y la libraría. Mientras entraba en el refugio que le ofrecía el despacho del abogado, el rostro de don Joaquín apareció en su mente. El anciano que atendía un puesto de café en el fin del mundo, el guardián de la memoria de su hermano, se había convertido en su aliado más improbable y crucial. Su voz en el teléfono había sido el faro que la guió a través de la persecución más oscura. Su fe en ella, en la importancia de su descubrimiento, le había dado la fuerza para no rendirse. Se dio cuenta de que no estaba completamente sola en esta lucha. Tenía a Joaquín, y ahora a este abogado que la miraba con ojos compasivos. El conocimiento de que otros compartían su carga, aunque fuera una pequeña parte de ella, fue suficiente para mantenerla en pie. Miró a sus hijos, ahora despertando en el ambiente cálido y seguro de la oficina, y supo que había tomado la decisión correcta. La huida había terminado. Ahora era el momento de contraatacar, armada con la verdad y la memoria de los caídos. La adrenalina comenzó a desvanecerse, reemplazada por un agotamiento tan profundo que sentía cada hueso de su cuerpo. El abogado Ferrer la guió a un sofá, mientras traía agua y mantas para los niños. La oficina olía a libros, a papel y a la promesa de orden en un mundo caótico. Era un santuario. Elena se sentó, la pesada mochila de lona todavía en su regazo. La abrió y sacó los 3 libros de contabilidad encuadernados en cuero. Los colocó sobre la mesa de centro de caoba. El sonido sordo de su impacto fue el único ruido en la habitación. «Esto es por lo que me persiguen», dijo, su voz ronca. «Esto es por lo que mataron al hermano de Joaquín y a tantos otros». Esteban Ferrer miró los libros, luego a Elena, y en su mirada no había duda, solo una sombría determinación. «Gracias por traerlos», dijo simplemente. «Gracias por no rendirse». En ese momento, Elena comprendió que su terrible descubrimiento no era solo una carga, sino también un deber. Un deber para con los vivos y, sobre todo, para con los muertos. La noche se desvanecía en el horizonte, dando paso a los primeros y tímidos grises del amanecer. La luz entraba por la ventana de la oficina, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Para Elena, era como si estuviera viendo el primer amanecer de una nueva vida, una vida infinitamente más peligrosa, pero también una con un propósito que nunca antes había tenido. Ya no era solo una costurera viuda que luchaba por sobrevivir, era una pieza clave en una historia de justicia que se había retrasado por décadas. La persecución a través de la zona industrial no había sido un final, sino un bautismo de fuego. Había salido de la oscuridad del taller no solo con pruebas, sino con una fuerza que no sabía que poseía. Miró a sus hijos, que ya se habían vuelto a quedar dormidos en el sofá, y sintió una oleada de amor y resolución. Lucharía contra Montero no solo por ellos, sino por todos los hijos que habían perdido a sus padres en las minas de esmeraldas. La redención estaba al alcance, y ella estaba dispuesta a todo para conseguirla. Armado con los libros de contabilidad y la declaración jurada de don Joaquín, Esteban Ferrer no perdió un segundo. Las primeras horas del amanecer lo encontraron en su despacho, el teléfono pegado a su oreja, su voz una mezcla de urgencia contenida y autoridad legal. Elena, sentada en el sofá con sus hijos dormidos a su lado,
Lo observaba como si fuera un hechicero conjurando un hechizo. El aire, que antes olía a miedo, ahora olía a café fuerte y a contraataque. Ferrer no llamó a la policía local. Se comunicó directamente con una fiscal especial de la Fiscalía General de la Nación, una mujer conocida por su reputación de incorruptible y por haber derribado a figuras políticas que se creían intocables. Mientras Ferrer hablaba, detallando los crímenes, las fechas, los nombres, Elena sintió cómo el peso aplastante que había estado cargando sola comenzaba a transferirse. Ya no era solo su lucha. Las ruedas de la verdadera justicia, lentas y pesadas, comenzaban a girar con un impulso nuevo y aterrador para sus enemigos. La operación se desplegó con la precisión y el secreto de un rayo. Al amanecer, equipos de agentes federales, actuando bajo órdenes selladas de la Fiscalía, se movilizaron simultáneamente. La noticia estalló en los medios de comunicación como una bomba. Filántropo y magnate, señor Montero, arrestado en redada federal. Los titulares eran explosivos, increíbles. En la pequeña televisión de la oficina de Ferrer, Elena vio las imágenes que paralizaron al país. La elegante fachada del imperio de Montero se desmoronaba en tiempo real. Reporteros frenéticos hablaban de una investigación de décadas sobre desapariciones forzadas y minería ilegal. Los fragmentos de la historia de los libros de contabilidad, filtrados estratégicamente, pintaban un retrato de una monstruosidad que la sociedad se negaba a creer de uno de sus hijos predilectos. El hombre que inauguraba hospitales y patrocinaba orquestas era, en realidad, un señor de la guerra corporativo. La revelación fue un cataclismo social. La escena del arresto, repetida una y otra vez en las noticias, era profundamente catártica para Elena. Vio a los agentes federales irrumpir en la opulenta mansión de Montero, un palacio de mármol y cristal que contrastaba obscenamente con la miseria de sus víctimas. Lo vio en su bata de seda, su rostro, normalmente una máscara de poder sereno, contorsionado por una mezcla de incredulidad y furia impotente. El momento en que un agente le colocó las esposas en las muñecas fue un sonido que resonó en el alma de Elena. El clic metálico fue la puntuación final de una era de terror. Sus abogados, tan arrogantes y amenazantes, corrían desorientados. Su imperio de empresas fantasma y contactos corruptos se desintegró en cuestión de horas cuando sus cómplices, presas del pánico, comenzaron a entregarse o a intentar huir del país. El coloso intocable, el hombre que creía estar por encima de la ley, no era más que un anciano esposado, patético y derrotado. Guiados por los detallados registros y mapas rudimentarios que Arturo había incluido en sus diarios de culpa, los investigadores llegaron al resguardo indígena del Río Verde. Lo que encontraron allí conmocionó a la nación hasta la médula. Equipos forenses exhumaron una serie de fosas comunes, revelando los restos de docenas de hombres. Las noticias mostraban imágenes sombrías de antropólogos trabajando en silencio, catalogando los huesos que contaban una historia de trabajo brutal y muerte violenta. Los nombres de los libros fueron finalmente asociados a los restos, dando un cierre a las familias que habían vivido en un infierno de incertidumbre durante más de 30 años. Don Joaquín, de pie junto a Elena mientras veían las noticias, lloró por primera vez en décadas. Lloró por su hermano Javier, cuyos restos finalmente regresarían a casa, y por todos los otros jóvenes cuyas vidas fueron robadas. Para Elena, la justicia ya no era un concepto abstracto, tenía un rostro, un nombre y ahora una tumba. El juicio fue un escándalo nacional. Con los libros de Arturo como pieza central de la evidencia y el testimonio de docenas de familias, la defensa de Montero se derrumbó. Fue sentenciado a cadena perpetua por múltiples cargos de secuestro, trabajo forzado y asesinato. Su imperio fue desmantelado. Mientras tanto, el destino de las Esmeraldas se decidía en un tribunal civil. Fueron declaradas legalmente como hallazgo de tesoro. La ley era clara. Una porción significativa de su valor, tras ser tasado por expertos internacionales, pertenecía por derecho a Elena. La cifra final era tan astronómica que parecía un error tipográfico. Esteban Ferrer se la comunicó en una reunión tranquila en su oficina.
Y Elena simplemente se quedó sin palabras, mirando el número en el papel. El dinero, el arma que Montero usaba para controlar y destruir, se había convertido en su herramienta de liberación. La miseria, el hambre y el miedo al desalojo se disolvieron como un mal sueño al despertar. Su primera acción como una mujer rica no fue comprar una mansión. Fue volver al viejo edificio de apartamentos que había sido su prisión de desesperación. El aire olía igual, a humedad y tristeza. Tocó a la puerta del casero, quien la recibió con una mirada de impaciencia que rápidamente se transformó en shock. Elena no solo pagó el alquiler atrasado, sino que le hizo una oferta por el edificio entero. Una oferta tan generosa que el hombre la aceptó al instante, balbuceando. Esa misma tarde reunió a todos los inquilinos en el patio y les anunció que era la nueva propietaria, que nadie sería desalojado y que las rentas no subirían. El silencio atónito fue seguido por una explosión de vítores y lágrimas de alivio. Al caminar por última vez fuera de ese edificio, dejando atrás para siempre el fantasma de su antiguo yo, Elena sintió un poder que nunca había imaginado. El poder no solo de salvarse a sí misma, sino de extender esa salvación a otros. Semanas después, en una casa luminosa con un gran jardín, el sonido familiar del zumbido de una máquina de coser llenaba una habitación bañada por el sol. Era su vieja Singer, rescatada y pulida, pero ya no estaba sola. A su lado, varias máquinas industriales nuevas esperaban. El aire olía a tela de algodón, a lino y a la promesa de nuevos comienzos. Elena, con una serenidad que no había conocido en años, cortaba patrones de tela. No cosía por necesidad, sino por pasión. Estaba iniciando un pequeño taller cooperativo, contratando a otras mujeres de su antiguo barrio, ofreciéndoles un salario justo y un lugar seguro para trabajar. El rítmico sonido de las agujas perforando la tela ya no era la banda sonora de su supervivencia, sino el himno de su renacimiento y el de su comunidad. Estaba tejiendo un nuevo futuro, puntada a puntada, no solo para ella, sino para todas las que habían conocido la desesperación. El dinero de las esmeraldas no podía lavar la sangre con la que estaban manchadas, pero podía regar las semillas de la restitución. Con la guía de Esteban Ferrer y la sabiduría de don Joaquín, Elena estableció la Fundación Legado del Río Verde. La misión principal de la fundación era devolver a la comunidad indígena lo que Montero les había robado. Financiaron la construcción de una escuela y una clínica. Crearon programas para recuperar sus tierras ancestrales y apoyaron proyectos agrícolas sostenibles. Elena visitó la comunidad, no como una salvadora rica, sino como una aliada silenciosa. Conoció a los hijos y nietos de los hombres de los libros, escuchó sus historias y compartió su dolor. Las gemas, que nacieron de la codicia y la muerte, se transformaron en un catalizador para la curación y la justicia, un intento de equilibrar la balanza que había estado desequilibrada durante tanto tiempo. La redención de Arturo y la suya propia se encontraba en ese acto de dar. La escena final no es de riqueza, sino de plenitud. Una larga mesa de madera en el jardín de Elena está llena de comida y risas. El aroma de pollo asado y pan recién horneado flota en el aire del atardecer. Es un festín que contrasta violentamente con el silencio hambriento de su antiguo apartamento. Sus hijos, Lucas y Sofía, corren por el césped, sus risas cristalinas y despreocupadas. Don Joaquín, sentado a la cabecera de la mesa, cuenta una historia divertida sobre su hermano Javier, devolviéndole la vida con sus palabras. Esteban Ferrer y su familia también están allí. No es una celebración de la victoria legal ni del dinero ganado, sino de la familia encontrada, de la comunidad reconstruida. Elena los observa, con una copa de agua fresca en la mano, y una sonrisa genuina ilumina su rostro. El nudo de hambre y miedo en su estómago ha sido reemplazado por una calidez que se extiende por todo su ser. Ha encontrado su paz. El sol se oculta, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Elena siente la brisa fresca en su piel mientras observa a sus hijos jugar. El sonido de sus risas es la única música que necesita. Su viaje, que comenzó en el abismo más oscuro de la desesperación, ha llegado a un lugar de luz. No solo salvó a su familia, sino que su valor reescribió el final de una historia de injusticia,
trayendo paz a los vivos y honor a los muertos. La historia de Helena nos enseña que la verdadera riqueza no reside en las gemas, sino en el coraje de hacer lo correcto, y que incluso en las ruinas del pasado se pueden encontrar las semillas de un futuro redimido. ¿Te ha inspirado la increíble transformación de Helena de víctima a heroína? Historias como esta, que exploran las profundidades del espíritu humano, son el corazón de nuestro canal. Si no quieres perderte nuestra próxima narrativa de misterio y superación, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir contando las historias que merecen ser escuchadas.